Señoras y señores, las guerras ya no necesitan héroes, solo necesitan una cámara, un mártir y una buena excusa. Las tragedias ya no ocurren, se fabrican. Las lágrimas ya no son consecuencias del dolor, sino la antesala de una firma presidencial autorizando bombardeos. En un mundo moderno, los países ya no invaden para conquistar, invaden para liberar. Pero eso de libertad siempre llega después de una gran mentira. Señoras y señores, esta es la historia de cómo el poder ha aprendido a vestirse de víctima para convertirse en verdugo, de cómo los gobiernos han perfeccionado la técnica de autoinfligirse heridas y simular ataques para justificar represalias. Represalias brutales, invasiones o regímenes de control absoluto. Yo soy Carlos Álvarez y en los ensayos del día de hoy quiero hablar de operaciones de falsas banderas. ¿No han hecho una en tu país? Revisa. Esta es la estrategia del diablo para invadir países soberanos. No te muevas porque ya comenzamos, pero antes no olvides suscribirte y pasar por Patreon, patreon.com/Carlos Álvarez G, donde puedes obtener todos estos ensayos que yo estoy aquí grabando y estoy en Patreon poniendo el ensayo escrito para que tú puedas tomarlo y usarlo a tu conveniencia en tu canal de YouTube. Si tienes un blog de escritura, puedes ayudarte con este material. Y las membresías son de $1 o $2. También puedes adquirirlo en la tienda de Patreon, donde tenemos nuestros libros también, que puedes ayudar al mantenimiento de esta plataforma comprando uno de ellos. Entonces, continuamos. Gracias anticipadas por tu gestión. Pero ¿qué es una operación, señoras y señores, de falsa bandera? El concepto proviene de la guerra naval. Barcos que usan banderas de otras naciones para engañar a sus enemigos, acercarse sin levantar sospechas y atacar cuando ya era demasiado tarde. En el siglo XX y XXI, esto es otro cuento. Esa táctica se trasladó a estos gobiernos modernos, supuestamente democráticos, que también han luchado sus batallas. Pero consiste en simular o provocar un ataque, normalmente contra los propios ciudadanos o intereses nacionales, para culpar a un enemigo externo o interno. Yo no estoy diciendo aquí, sino la investigación, de que muchas veces se usan conejillos de India, se usan chivos expiatorios para hacer esto. Lamentablemente es el protocolo maldito que usan. Alguien inocente casi siempre sufre para crear en la población nacional la emergencia de una guerra. Porque los presidentes, ni siquiera los dictadores, se abalanzan tan rápido a ir a una guerra sin consultar al pueblo. El objetivo no es solo causar indignación, es fabricar un consenso social que permita hacer lo impensable, desde eliminar derechos hasta invadir países. En esencia, una falsa bandera es una actuación a gran escala, donde el dolor es real, pero el guión lo escribe el poder. Y cuando países caen en esta trampa, no hay marcha atrás. Cuando los países caen, no hay marcha atrás. Porque después del trauma solo viene la obediencia. Miren, señoras y señores, en la era moderna tenemos un detonante importante. Cuando los Estados Unidos de Norteamérica se estaba convirtiendo ya en un imperio. Pasó de ser un par de colonias a ganar una independencia, a entender que solo a través de la guerra se podía alcanzar una riqueza inmensa. Y este fue el caso del Maine y la guerra hispano-estadounidense. Bien, lo voy a poner en contexto. Antes del 11 de septiembre, antes de la guerra de Vietnam, antes incluso de Pearl Harbor, Estados Unidos ya dominaba la técnica de la falsa bandera. Corría el año 1898, Cuba era todavía colonia española y Estados Unidos observaba con deseo la posibilidad de ampliar su influencia en el Caribe. Entonces llegó algo inesperado.
el buque de guerra, el USS Maine, explotó en el puerto de La Habana, en Cuba. Murieron más de 260 marinos estadounidenses. Óiganme bien. La prensa, liderada en esa época por William Randolph Hearst y Joseph Pulitzer, ¿le suenan los nombres? Iniciaron una campaña feroz. Recuerden el Maine, al diablo con España, decían los titulares. Fue el grito de guerra. Bueno, en cuestión de semanas Estados Unidos le declaró la guerra a España. El resultado fue el esperado. Cuba se independizó, pero pasó a ser protectorado de Estados Unidos, al igual que Filipinas, Guam y Puerto Rico. Cambiaron simplemente de mano. Años después, investigaciones independientes concluyeron que no hubo evidencia alguna de ataque español. Política de falsa bandera. Todo indicó que la explosión fue interna, posiblemente un accidente o una operación deliberada. Pero ya era tarde. España había perdido su imperio y Estados Unidos había ganado el suyo. Pues bien, ¿cómo se ejecuta una falsa bandera? Toda operación de falsa bandera sigue un patrón muy preciso, casi quirúrgico. Primero, se planifica o permite un evento trágico. Puede ser un atentado, un asesinato, un desastre fabricado. Segundo, se manipula la narrativa desde el primer segundo. Los medios oficiales, los expertos de siempre, los analistas de siempre del imperio empiezan a repetir la historia. ¿Quién lo hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿Y cuál debe ser la reacción del pueblo, del presidente y de los militares? Señores, solamente analicen lo que está ocurriendo en el mundo entero y díganme en los comentarios si ustedes identifican ahora mismo un país al que le han hecho una operación de falsa bandera. Les voy a dar un dato. Piensen en un país que quiere atacar a otro, que dice que su cuerpo de inteligencia, su departamento de inteligencia, como la CIA, ¿verdad? Como el Mossad de Israel, como el MI6 de Inglaterra, ha dicho que en ese país hay bombas nucleares. O sea, no van al Comité de Seguridad de la ONU a decirlo. No se lo presentan al mundo en una rueda de prensa. Instantáneamente atacan. Claro que eso es lo poco que le dicen a los infelices de los 198 países que pertenecen a la ONU. Pero señores, ¿y se puede atacar un país nada más con decir que mi servicio de inteligencia está haciendo esto o aquello y descubrió lo que están haciendo aquello? ¿O no tienen los países los mismos derechos a tener bombas nucleares como tienes tú, como tiene aquel? O sea, yo no puedo tenerlo. Solamente piensen eso, porque no han mantenido a través de los medios lavándonos la cabeza. Tercero, el gobierno presenta una respuesta inmediata y dura. Estado de emergencia, intervención militar, represión, nuevas leyes de control o en el peor de los casos, invasión extranjera. Cuarto, se silencia a los críticos. Cuidado que Putin hasta lo elimina. Todavía es más cortante por allá. Cualquier voz disidente es tildada de conspiranoica, antipatriota y enemiga del Estado. No le huele esto. Los disidentes, los 3 títulos disidentes, vuelvo y lo repito. Cualquiera que opine, cuando un país le declara la guerra a otro, que sea de ese país, que diga, pero es que esto no está bien. Se le tilda 1 de conspiranoico, 2 de antipatriota y 3 de enemigo del Estado. Porque o te callas o te destruimos. Y así, una tragedia perfectamente evitable se convierte en una justificación emocional para cambiar por completo el rumbo político, social y económico de un país. Bueno, señoras y señores, ¿cuántos casos que nosotros vamos a empezar aquí a dilucidar? Uno de los ejemplos más estudiados es el incendio del Reichstag del 33. Se dice que fueron los mismos nazis que lo quemaron. Hitler necesitaba el control de todo, pero no se lo daban porque era canciller, todavía había un presidente.
aprovechó la quema del Parlamento alemán para culpar a los comunistas y declarar un estado de excepción del que nunca jamás se apió. Lo que siguió fue la suspensión de derechos, persecución política y la consolidación de su dictadura. Y ya ustedes saben lo que vino después. Campos de concentración, quema de libros, muerte de personas. Décadas más tarde, durante la Guerra Fría, el Pentágono señaló la operación Northwoods, una serie de atentados contra civiles estadounidenses que serían atribuidas falsamente a Cuba para justificar una invasión. Kennedy, por supuesto, lo rechazó. Y miren dónde está Kennedy. ¿Qué era Kennedy entonces? Un paranoico, un antipatriota. Algunos teóricos sostienen que su negativa fue una de las razones por las que sí fue asesinado. Fue asesinado. En el siglo XXI, ya en nuestra era, el 11 de septiembre del 2001, transformó el mundo. Nadie está diciendo que los americanos tumbaron el avión o que contrataron personal para ello. Nadie está diciendo. Las Torres Gemelas cayeron, el Pentágono fue atacado, miles murieron inmediatamente. Estados Unidos invadió Afganistán e Irak. Años después se descubrió que no habían armas de destrucción masiva en Irak. Porque aparte de que tumbaron las Torres Gemelas, necesitaban un comodín. Eso no era suficiente. Porque Bin Laden, entre comillas, que se movía entre Irak y Afganistán, no era suficiente decir que este país lo apoyaba o que aquel no. Necesitaban decir que había un plan secundario. Y ahí entonces se invade Irak, ¿verdad? Irak fue destruido, el petróleo cambió de manos, le dieron un poquito también a los ingleses, a los chinos, para que cerraran el pico. El enemigo real nunca fue encontrado, pero el objetivo geopolítico se cumplió. Hoy en día no hace falta derribar un edificio, señoras y señores. Basta con una campaña de noticias falsas, un video viral, una supuesta filtración de inteligencia, una protesta infiltrada por provocadores, señoras y señores. Yo creo que los periodistas paranoicos, los periodistas conspiranoicos que trabajan en esta trama, valen tanto como un ejército, porque tú no puedes hacer eso sin tener unos medios que respalden cualquier cosa que se dicen. Las falsas banderas se han adaptado al lenguaje digital. Ahora ocurren en Twitter, TikTok o WhatsApp, con actores pagados, hashtags manipuladores y testimonios emocionantes de ciudadanos que han sufrido por causa de estos sistemas. Miren, un claro ejemplo fue la llamada Primavera Árabe. Yo recuerdo todo lo que pasó ahí. Cuando Obama, el hombre de la paz, el que todo el mundo quería, un negro, el primer negro en el poder, hizo más guerra que todo el mundo. Como 5 guerras hizo. Si bien muchos levantamientos fueron genuinos, otros fueron impulsados por agentes externos para justificar intervenciones posteriores o provocar cambios de regímenes que favorecían intereses extranjeros. Venezuela también ha sido escenario de protestas con elementos extraños, incendios, francotiradores, campañas simultáneas en medios internacionales y sanciones de todo tipo. A veces el régimen abandona, pero por desgracia para el sistema ahí sigue Maduro. Pero todo esto siempre es por la democracia. Todas las políticas de falsa bandera son por la democracia. Las falsas banderas, señores y señores, no apelan a la razón, apelan a la emoción de las personas. Cuando se infringe esa mentira, tiene que haber un protocolo que llegue al corazón para que las personas se indignen. Nadie quiere parecer insensible ante una tragedia. Por eso siempre te tumban un edificio, te matan 260 marines. ¿Qué sé yo? Nadie quiere ser el que dude mientras los demás lloran. Esa es la trampa. El miedo, el dolor y la indignación nublan el pensamiento crítico de las personas. Nos vemos de momento susceptibles, manipulables y obedientes, como perritos sabuesos. Y cuando la emoción domina, la lógica se esfuma, como toda esperanza. Es ahí cuando las democracias se convierten en dictaduras
temporales, cuando los pueblos entregan su libertad a cambio de seguridad. Y cuando los criminales que causaron la tragedia son los mismos que nos ofrecen protección, ¿qué podemos hacer? Enciende la televisión y enjoy the party. Cada vez que una falsa bandera triunfa, el precedente se repite, se institucionaliza, se normaliza. La próxima será más grande, más sofisticada, más convincente. Si no aprendemos a identificar la falsa bandera, terminaremos justificando lo injustificable. Masacres que están ocurriendo en el mundo y nadie puede hacer nada. Cuidado con Palestina, que ni comida le pueden entrar ahora mismo. Ni comida. Pero de eso no se habla en los medios. ¿Cuántos medios estadounidenses están hablando de eso? Israel no deja que entren ni comida ahora mismo. Nada. Permitiremos guerras preventivas todo el tiempo. Bombardeos humanitarios, no podemos controlarlo. Leyes de vigilancia, sí señor. Censura por protección, sí mi comandante en jefe. Y cuando despertemos ya no quedará nada por proteger, porque la libertad habrá sido asesinada con una bandera falsa cubriendo su rostro. Cubriendo su rostro. Miren entonces, ¿cómo defendernos y cómo se puede defender el mundo de la estrategia de falsa bandera que los políticos, señores y señores, nos enchuchan? Uno, cuestiona siempre la versión oficial en las primeras 24 horas. Publica noticias. Publica en Twitter, en Facebook, en TikTok. Haz preguntas. Haz la pregunta. Porque en estas primeras 24 horas, antes de que los agitadores abracen esa mentira y empiecen a soplarla para que todos la prueben, ahí es que tiene oportunidad esto de revertirse. Investiga quién gana con el suceso. ¿Quién se beneficia si el protocolo de la falsa bandera tiene éxito? Tercero, sigue la pista del dinero, del petróleo y de los recursos naturales. Síguela. A ver quién va a ganar, cuáles son las empresas que están detrás de esto. No repitas lo que no entiendes. No lo hagas. Si algo te suena demasiado perfecto, probablemente es una mentira bien ensayada, bien ensayada. 5. Crea una comunidad crítica. Junta grupos y analicen lo que está ocurriendo. Y si es en grupo que pueden dar una opinión, eso tiene mucho peso en la sociedad. Señoras y señores, la guerra ya empezó y la estás viendo en HD. La estás viendo en HD. La falsa bandera no es solo una teoría. Hoy día se sigue usando. Israel acaba de atacar a Irán porque iban a tener supuestamente una bomba atómica, pero no enseñan fotos. No van a la ONU a demostrarlo. Aquellos que implementan la falsa bandera, solo ellos tienen sus pruebas. Es una herramienta de guerra moderna. Un espectáculo orquestado por titiriteros que no ven ciudadanos sino piezas de ajedrez. Y si seguimos aplaudiendo, señores y señores, la obra sin mirar quién escribe el libreto, terminaremos convertidos en extras en esta obra dramática de nuestra propia tragedia nacional. La próxima invasión, el próximo control, la próxima ley vendrá envuelta en un paquete de sangre, en lágrimas y en propagandas. Pero si aprendemos a ver más allá de la bandera, de la falsa bandera, quizás podamos evitar el siguiente acto. Y quizás eso permita que si algún día morimos, el mismo Señor no nos mande hacia el infierno por el pecado de omisión, porque pudimos haber hecho algo y no meneamos ni un dedo. Señores y señores, yo soy Carlos Álvarez en este ensayo de cómo se construye una política, una estrategia de falsa bandera para quitarle todos los recursos de un país. Algunos dicen que por seguridad. El mundo tiene policías, el mundo tiene una dictadura, no puedes tener lo que quieres porque otro dice que no o te lo quitan. Y nos siguen vendiendo la idea de que somos libres y de que existe una república y la madre que los parió a todos. Y nada, lo que les pido es que si tienen fe y todavía creen en Dios,
Abrácense de Él porque es la única esperanza aquí en la tierra que le queda al hombre de buena voluntad. No olviden suscribirse, compartir esta emisión, denle un me gusta para que nos ayuden a crecer. Recuerden visitar patreon.com/Carlos Álvarez G, donde pueden suscribirse a una membresía para tener todos estos ensayos gratuitos que pueden utilizar sin problema. No tienen copyright para hacer su propia plataforma de YouTube o su propio blog. Lo pueden utilizar sin problema. Si quieren reciclar algo, pueden hacerlo. Pero también en Patreon tengo en la tienda de Patreon todos mis libros. El diablo vino por mí, El fantasma del rifle, La iglesia tomada, La estética del crimen. Pasen por ahí que comprando un libro pueden contribuir al mantenimiento de esta plataforma. Ya ustedes saben. Dios le bendiga, Dios le guarde. Haga Dios resplandecer su rostro sobre ustedes. Tenga el Señor de ustedes misericordia. Y seguimos en el transcurso del día publicando relatos y publicando ensayos que impacten al mundo. Chao, cuídense.